Bienvenidos a Más allá de la conciencia. Los niños, adolescentes y jóvenes que trascienden pronto son almas viejas, son almas sabias que nos traen una lección de amor, que vienen aquí con una misión específica para transformar espiritualmente a los que estamos a su lado, en especial a sus padres. Estamos unidos por pactos de almas y sabemos que todo es perfecto. Ellos han cumplido su misión y se van. Y nosotros quedamos aquí aprendiendo nuestras lecciones en su compañía. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Gretel. ¿Cómo estás, primero todo? Pues estoy encantada de estar de nuevo contigo en tu canal, con todos tus seguidores y Sí. apoyándote en esta labor tan bonita que haces. Bueno, la tuya también, ¿eh? En Bueno, difundir esperanza y luz. Y bueno, aparte, esperanza y luz a los jóvenes, que hoy vamos a hablar de ellos, ¿no? Vamos a hablar de los niños y los jóvenes que mueren pronto. Es un tema bastante complejo, ¿eh? sí, es un tema muy complejo, pero es Y, un tema, y aparte muy doloroso. Claro. claro, pero a mí me toca de lleno, ya lo sabes. Entonces, Pues, creo que es un tema que hay que tratar y que debemos abordar desde distintos aspectos. pues tendremos que comenzar. Bueno, la primera pregunta es muy amplia, ¿no? ¿Para ti existe la muerte? Bueno, pues para mí no existe la muerte. Ahora os explicaré por qué, aunque creo que primero tenemos que situarnos en el ámbito de nuestra sociedad occidental, en la que la muerte es un tabú, es incluso un gafe. Parece mentira, pero no se puede hablar de ella. Es difícil hablar sobre ella. No se lleva a los niños a un tanatorio, no han visto un cadáver, no participan de la muerte de un ser querido, por ejemplo. Y además es como que la gente vive a espaldas, como que nunca le va a llegar. No queremos hablar de ello, no está en nuestra mente, cuando lo único que tenemos absolutamente claro es que el que nace va a morir. Eso es absolutamente claro. Lo que no sabemos conscientemente es cuándo ni cómo. Seguramente el alma lo sabe, pero nosotros no. E incluso me doy cuenta que aquí vivimos en un ambiente, por lo menos aquí en España, en el que hay mucha tradición católica. En el catolicismo sí se habla de almas, se habla de ángeles, pero incluso a las personas católicas a veces les cuesta entrar en el mundo de la trascendencia, de que están vivos, de la espiritualidad, les cuesta. Algunos incluso tienen una crisis de fe cuando un ser cercano joven trasciende. Pero en cambio, en Oriente ocurre algo muy distinto. Son tradiciones que tienen una sabiduría ancestral y creen en la reencarnación, incorporan la vida y la muerte en lo mismo, porque es que es un devenir que va lo uno con lo otro. Entonces, cuando ocurre allí un óbito, una muerte, incluso en algunos lugares festejan que el ser se va al hogar que deja este cuerpo y se va a un lugar mucho mejor. Saben que el alma, por supuesto, sobrevive. Entonces creo que echar esa mirada hacia Oriente nos puede dar las pistas de qué es la muerte. Yo, aunque estoy en Occidente, tengo esa certeza de que la muerte no es nada más que un tránsito hacia a otro lugar mejor, porque como ya tratamos aquí contigo en otra entrevista, tuve la suerte, porque todo al final es por bien, de vivir en primera persona una experiencia cercana a la muerte. Y aunque ya lo hemos contado, pero si te parece hago un breve resumen. Me parece bien. Vale, pues bueno, yo tuve un aborto espontáneo y entonces me tuvieron que practicar un legrado en un hospital de aquí de mi ciudad. Y en el transcurso de la intervención, em, no sé cómo, yo no sé cómo salí del cuerpo, pero me vi, primero tuve una primera visión por detrás de la cabeza, yo ya fuera de mi cuerpo, y luego ya como que me vi ya en una esquina contraria del quirófano
y desde ese lugar observaba una panorámica de lo que estaba sucediendo, de cómo los médicos estaban manipulando mi cuerpo. Oí con una claridad que no es una claridad de oído como el de aquí de este plano, es como un sonido envolvente que se nos va, que se nos va. Yo dije, os estoy oyendo, pero me di cuenta que nadie hablaba conmigo, que yo estaba totalmente en el otro plano. Mi cuerpo estaba allí, yo sabía que era mi cuerpo, pero no tenía ningún vínculo y ninguna conexión emocional con ese cuerpo. Me daba igual el cuerpo. Me di cuenta que yo estaba mucho más completa arriba y que yo era mucho más consciente de mí misma y como que tenía más conocimiento de todo. Y la realidad era una realidad aumentada, era una hiperrealidad, que eso yo no lo he vuelto a vivir en este plano. Entonces me di cuenta de que veía sin ojos, oía sin oídos y era plenamente consciente y pensaba sin tener, no sé cómo estaba mi cerebro en ese momento, lo que me dio la total certeza y evidencia de que la muerte como la entendemos aquí, como la extinción del ser, no existe. El cuerpo se muere, pero lo que realmente somos no solo trasciende, sino que es mucho más pleno que el ser que vive en estas tres dimensiones. Tiene mucha más conexión con lo que realmente es. Yo me sentía mucho más yo misma. Entonces, a raíz de esta experiencia cercana a la muerte, pues he tenido esa certeza y me ha ayudado a transitar 2 muertes de personas jóvenes en mi familia, ¿vale? Todos tenemos dificultad para asimilar la muerte de una persona joven. Desde luego está claro que cuando se muere alguien mayor, aún así nos sorprende, porque yo a veces, mi madre, a veces que tiene 83 años, me dice, ay, estoy impresionada porque es que se ha muerto mi amiga tal. Digo, mami, ¿qué edad tenía tu amiga? 85. Digo, bueno, pues es que todos nos tenemos que morir. Hay algunas edades en las que todavía tenemos que asimilar más, que Se la muerte acepta está más más, cerca. se Claro, acepta más. se acepta más, pero aún así nos cuesta, ¿eh? Aún así Sí, nos sí, sí, cuesta. sí. Por lo tanto, asimilar la muerte de una persona joven, y más en esta sociedad actual en la que el índice de mortandad infantil no es muy elevado, porque antes, en otras épocas, la gente tenía muchos hijos, pero casi todo el mundo sabía que alguno se iba a morir. Pero ahora tenemos unas condiciones médicas, de salubridad, una sociedad mucho más amable y mucho más avanzada tecnológicamente, y todo ello hace que las muertes de niños y de jóvenes sean excepciones. Realmente es una excepción y nos cuesta muchísimo entender cómo un padre, por ejemplo, puede sobrevivir a un hijo. Es algo que no entra en nuestros esquemas mentales. Fíjate, cuando, por ejemplo, nos casamos, ahí estableces un pacto, sí, te casas, pero bueno, se oye, ¿no? Hasta que la muerte os separe. Eso está dentro de las premisas del contrato cuando te unes a una persona en matrimonio, pero no está como ser humano en ningún sitio para un padre. Para un padre, sobrevivir a un hijo es algo que no te lo puedes ni imaginar hasta que te sucede. Es tanto que, fíjate, no hay una palabra para definir. Hay palabras para definir a quien pierde a la pareja y a quien pierde un padre, pero no hay para definir a un hijo, para la muerte de un hijo. Se propuso por una federación de padres de niños con cáncer una palabra, huérfilo, para definirnos a todos nosotros, a los que hemos perdido un hijo, ¿eh? Pero bueno, eso está ahí y realmente es difícil, muy difícil asimilar ese tipo de muertes. Yo transité 2. La de mi hermana Ana, cuando yo tenía 12 años y ella tenía 11 meses, a los 11 meses por una meningitis murió. Y nos damos cuenta que esas muertes jóvenes, esas muertes tempranas, nos hacen despertar cosas que de otro modo no sucederían. Yo, entre comillas, gracias a esa experiencia tan durísima, eh, empecé a plantearme qué era la vida, qué era la muerte, qué hacemos aquí, dónde está mi hermana Ana. Y desde entonces ya no he soltado esas preguntas hasta que llegó mi experiencia cercana a la muerte, en que tuve la certeza y la respuesta que yo estaba esperando. Pero también he tenido que transitar la muerte de mi hijo Rodrigo. Rodri a los 16 años se enfermó por un cáncer de hueso y a los 20 años trascendió.
Yo soy humana, soy madre. Evidentemente esto duele muchísimo, pero sí que es cierto que cuando tienes una visión un poco espiritual, entiendes que está bien y que está vivo. Yo, desde esa experiencia que estuve arriba, en la que estaba íntegra, perfecta, completa y sentía una paz total, sé que él está bien, pero esas muertes cumplen una misión. Como dice la famosa doctora de Suiza, Elizabeth Kübler-Ross, maravillosa, que estuvo durante mucho tiempo en las cabeceras de muchos moribundos y muchos de niños y jóvenes. Ella decía que ellos venían a cumplir una misión muy específica, que era la de ser transformadores espirituales de sus progenitores. Y yo me aventuro a decir un poquito más, porque sí que es cierto que en épocas antiguas, cuando los niños morían más, cuando había más muertes de niños, sí que afectaría más al núcleo familiar. Pero hoy en día es una cosa tan excepcional que cuando ocurre una muerte de un niño o de un joven, se produce una catarsis a nivel mucho más amplia, ¿sabes? Es como que afecta a los colegios, a los amigos, a los padres de los amigos, la gente se impacta realmente con eso y se empiezan a plantear pues un cambio de creencias, su propia vulnerabilidad. Yo, por ejemplo, los amigos de mi hijo Rodri, es la primera muerte que tienen en contacto de un joven y les ha impactado tanto que ellos ahora se plantean otras cosas, se plantean abrirse también al mundo espiritual. Entonces, no solamente nos ayudan a los padres a enfocar nuestra mirada en el mundo espiritual, sino también a bastante gente de nuestro alrededor. Desde luego, el duelo de un hijo, en este caso de un joven, pero hablamos, especifico un poco hijos, aunque les duele a los amigos, les duele a los hermanos, les duele a los primos, a los tíos, Más les familiar, duele ¿no? Más a toda la familia, pero a los padres es un dolor tan profundo, tan desgarrador, que puede que en un momento no le encuentres ni sentido a tu vida. Entonces, Hombre, cuando, claro, la muerte de un hijo es totalmente diferente, como antes has dicho, que a la muerte de una persona mayor, ¿no? claro, Aparte que es muy necesario y necesario incluso pasar el duelo y llorar. Es muy sí, importante. es súper importante llorar. Porque yo he oído alguna vez Mm. que alguien dice que si lloramos a los que se van, que los estamos anclando a este plano y no les dejamos hacer su marcha. Y yo creo que eso, lo siento, lo digo desde mi experiencia personal y con todo el respeto, creo que eso no es así. Eso es porque esa persona seguramente no ha vivido la muerte de un hijo. Y además de eso, yo con ese conocimiento, esa sensación de hiperrealidad, de plena conciencia que tenía cuando estaba en ese plano arriba, y eso que yo no fui más allá, que yo no llegué a la luz, que yo no me he ido a donde están ellos, em, yo no tenía ningún vínculo con mi cuerpo, ni siquiera con mi marido ni con mi hijo. Entonces, yo creo que los lazos emocionales no son iguales que aquí. Ellos entienden, nos aman, nos siguen amando, por supuesto, y los seguimos amando, pero ellos entienden que tenemos que pasar por ese periodo de llorar, de echarlos de menos, porque evidentemente hay un síndrome de abstinencia físico, es que no los tenemos, no los tocamos, no los besamos. Y eso estamos acostumbrados a vivir en el mundo de la materia y eso nos cuesta. Pero eso no quiere decir que ellos desde ahí no tengan mucho más amplia esa sabiduría para entender lo que nos sucede. ¿Eh? Por supuesto hay que llorar. Otra cosa es que estuviésemos 20 años llorando como el primer día. Posiblemente es que no hemos transitado el duelo de la forma más adecuada. Entonces seguramente desde el otro lado estarán pensando, uff, se ha enganchado ahí, no, no adelanta, no está aprendiendo la lección que ha venido a aprender. Pero evidentemente hay que llorar. Ellos tienen una percepción mucho más amplia de lo que es la vida aquí y de lo que es la vida allí, y encima nosotros necesitamos expresar como personas humanas con esos vínculos tan importantes como madre, padre, hermano, necesitamos expresarlo. Eso es fundamental. Pero bueno, hay dos formas de transitar el duelo. El duelo de un hijo lo puedes transitar desde el punto de vista occidental, en el que solo se ve la materia
y cuando la materia no está, piensan que no hay nada más, que el ser se extingue, que fíjate tú, en los libros de los colegios, en conocimiento del medio, sí que hablan de la muerte. De las pocas veces que se habla de la muerte, se dice, los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero lo curioso es que identifican al ser completo con el que muere. Entonces hay una sensación de que se acaba todo. Claro, esos padres que transitan ese duelo desde el punto de vista material sufren muchísimo. Llegan incluso a pasar toda su vida sin superarlo, porque ahí no hay ninguna respuesta. Pero también es cierto que, como dice Elizabeth Kubler-Ross, los padres muchas veces despertamos a raíz de la muerte de un hijo o de una hija. Entonces, ya sea yo tenía la suerte de ya estar en el mundo espiritual, pero ya sea porque despiertas en el momento en que tu hijo deja este cuerpo físico y se va al otro plano, despiertas al mundo espiritual. Cuando lo haces, empiezas a leer libros, a ver vídeos de los que tú cuelgas, a indagar, empiezan a resonar cosas en tu interior, te empiezan a salir realmente ese conocimiento, esa sabiduría que todos tenemos. Es recordar lo que ya somos. Entonces, cuando te enfocas en la espiritualidad, empiezas a recordar, te empiezan a resonar estas cosas y empiezas a entender que ellos están vivos, están más vivos que aquí, están perfectos y encima están cerca de nosotros y nos siguen queriendo. Y Y nos es dan curioso señales también. y nos dan señales y sincronicidades y tienes una intuición porque Él está a tu lado. En el momento que ellos pasan hacia la luz, empiezan a formar parte de ese grupo de almas que te ayudan en esta encarnación. Entonces, lo que tenemos que entender es que no son vidas truncadas. Primero, ¿cómo enfocamos nosotros el duelo? Por supuesto, desde la espiritualidad o desde la materialidad. Si lo hacemos desde la espiritualidad, tendremos esa, Paz. esa paz, ¿sí? O esa ayuda de ellos, por supuesto, porque ellos nos van a ayudar igual, pero podemos conectar con ellos, Hay porque más su plano, facilidad. claro, su plano y el nuestro se solapan, no son planos independientes, o sea, vibran muy distinto. Ellos no tienen materia, vibran muy elevado, nosotros tenemos materia, somos densos, por eso no los vemos a veces o no los sentimos, pero cuando te abres al mundo espiritual, todos tenemos una serie de capacidades latentes que empezamos a desarrollar por el mero hecho de querer saber dónde están nuestros hijos y cómo están, que es lo que todos los padres se preguntan incluso cuando un niño sale por las noches. Te preguntas, ¿dónde está mi hijo y con quién está? ¿Y cómo está? Y esa misma pregunta nos viene a los padres a indagar en ese mundo espiritual. Pero tenemos que pensar que los que se van jóvenes, niños, jóvenes, me da igual, de 3 meses, de 5 años, de 20 años, no son de 3 meses, de 5 años, de 20 años, son almas completas, almas viejas, almas que llevan detrás de sí un montón de experiencias vitales en otras encarnaciones y seguramente son mucho más evolucionados que los que nos quedamos aquí en este plano. Entonces, a veces tenemos esa tendencia los padres a pensar, es que no ha podido casarse o no va a hacerse mayor o no, es que eso no era lo que necesitaban ellos. Ellos han venido a cumplir una misión. Seguramente eso otro lo han vivido en otras vidas. Han cumplido esa misión y cuando lo han hecho, se han ido. Y algunos han necesitado, como mi hermana Ana, 11 meses. Nos movió todo nuestro mundo. A mí me cambió la vida. Si no llega a ser por ella, yo no me hubiera dirigido hacia el mundo espiritual y no me hubiera preguntado qué es la muerte. Y mi hijo Rodrigo, desde que trascendió, mi mundo ha cambiado totalmente. Hemos cambiado incluso no solo de creencias o no solo de enfoque vital, sino incluso hay amistades que pasan, cambias de la gente que te rodea, cambia porque tu vibración cambia.
Entonces, son vidas completas, completas, con su misión cumplida. Y nosotros, si estamos aquí, si nos hemos quedado aquí y ellos han trascendido, es porque todavía nos queda algo que aprender o algo que enseñar y, por supuesto, cosas que vivir. Tenemos cosas que vivir todavía. Entonces, ¿cómo es que ellos se van más pronto que nosotros? Pues aquí entra un concepto maravilloso que son cómo los pactos de almas suceden desde el otro lado. Cuando estamos en el periodo entre vidas, llega un momento en que el ser siente que tiene que volver a vivir una experiencia, porque aquí se vive la dualidad, aquí se vive el contraste, allí todo es luz, todo es armonía, todo es paz, y el contraste nos da el conocimiento, es el autoconocimiento de lo que realmente somos. Entonces, cuando estamos en ese otro plano, junto con otras almas afines que son de nuestra familia álmica y algunas no, decidimos venir a encarnar en un periodo determinado, en un lugar determinado, con unos roles en los que todos vamos a aprender, todos vamos a aprender. Y lo curioso es que estos seres jóvenes que vienen y se van tan pronto suelen ser los que se ofrecen voluntarios para irse antes y para mover realmente nuestro mundo. Son maestros y, y además yo creo que es todo el agradecimiento hacia ellos. Tenemos que pensar en todo lo que han hecho por nosotros, encarnar en un cuerpo, pasar toda esa época hasta llegar al momento en que tenían que irse, ya sea un día, 10 meses, 10 años, lo que sea, para irse. Y muchos de ellos realmente son voluntarios, ya no tenían ni que volver a encarnar, pero lo hacen como un acto de amor para ayudarnos a evolucionar a los que sí que estamos aquí y tenemos todavía, por supuesto, mucho que aprender. Es un acto de amor, porque en realidad esos planes de almas que hacemos en el otro lado están basados en aprendizajes todos sobre el amor. Vamos a aprender las distintas y múltiples facetas del amor, desde el desapego, el autoestima, el perdón. Hay muchas facetas del amor que vamos a intentar trabajar en unas y en otras vidas. Y en este caso, estos seres maravillosos que vienen, con esta catarsis tan inmensa que producen en nuestro mundo, nos hacen que realmente cambiemos y que realmente veamos hacia dónde hay que mirar realmente, al mundo en el que están ellos, que es nuestra casa, y empezar a sentir esas verdades que todos llevamos en nuestro interior. Todos llevamos esa verdad en nuestro interior. Gretel, una pregunta, un tema más complejo. ¿Y los jóvenes que se suicidan? Vale, mira. Bueno, luego te contaré que se me ha olvidado hablar de los indicios de los pactos del Sí, alma, que eso sí. es interesante, porque todos, si echamos la vista atrás, vemos muchos indicios de los planes de nuestra alma. Respecto a los jóvenes que se suicidan, tú ya sabes que yo tuve un hermano Mm. que intentó suicidarse saltando de una 7ª altura. Cuando llegaron la policía, los sanitarios, los bomberos, todo el mundo decía que era imposible no morirse desde una 7ª altura. A mí eso me hizo pensar en qué ocurre con el alma cuando alguien decide suicidarse, y me doy cuenta de que si no hay una sintonía entre el alma como visión superior y el ser que está en este cuerpo, no se produce esa muerte. Entonces, yo creo que todos pasamos por todas las experiencias vitales y creo que el suicidio es una de ellas. A lo mejor la pasamos en primera persona o simplemente vemos a alguien muy querido que le ha pasado y aprendemos de ello. Primero puede ser una lección de vida, puede serlo. Puedes que estén las probabilidades del plan de tu alma, pero puede también que sea simplemente que son seres bellos, valientes y muy ambiciosos en el sentido de que se han planteado una vida muy difícil, con unos retos muy grandes,
y en un momento dado no han podido con ello. Y no pasa nada. Son seres maravillosos que pueden ir a la luz como cualquier otro. Perfectamente, porque además hay mucha gente que también puede desencarnar a los 80 sin haber cumplido ese plan de vida o no haber realizado esos aprendizajes que se había propuesto antes de venir. No pasa nada. Nadie te va a juzgar. Simplemente, pues si necesitas volver a aprender algo, volverás a aprender como nos puede pasar a cualquiera. Pero son seres muy valientes, son seres muy bellos y además tenemos esa certeza de que llegan hacia la luz con la misma facilidad que llegan los demás, porque fíjate tú, estando en contacto con tanta gente, tantos padres cuyos hijos se han quitado la vida, me han contado tantas señales de luz. Cuando un ser envía señales desde el otro lado, sientes enseguida que está la luz y sabes que está en la luz. Han mandado señales maravillosas de amor, de luz para tranquilizar a sus padres, para decirle que los quieren. Esos son mensajes desde la luz. Incluso, por supuesto, los que se suicidan, todos. Lo más normal es que casi todos pasemos hacia la luz. Y si alguno se queda por ahí, no es los suicidados, es alguno que toca, porque siempre puede haber excepciones. Pero desde luego son almas valientes, son almas bellas y que tienen la misma posibilidad que todos de ir hacia la luz. Y de hecho, van la mayor parte hacia la luz. Igualmente han pactado. Puede ser que hayan pactado en su vida antes de venir esa probabilidad de irse antes, o lo hayan hecho para que haya un aprendizaje suyo y también de los que están al lado, o puede ser que aunque no estuviera en su plan de vida, ellos en un momento dado se ven superados por esas pruebas tan fuertes que se habían propuesto y deciden un poco abortar esta encarnación. No pasa nada. Siguen siendo seres maravillosos, seres de luz, como hemos visto que envían esas señales maravillosas a sus padres y a gente de alrededor. Entonces, tenemos que empezar a deshacer esos hilos oscuros sobre el suicidio que no tienen sentido. Vamos a vivir todas las experiencias que haya que vivir. Y esta es una más. Madre. Interesante. Y los pactos de alma también. Claro. Te voy a hablar un poco también de que si echamos la vista atrás, Ujú. esos pactos de almas que hemos dicho que hacemos en el otro plano antes de venir a esta encarnación y en que distribuimos, pues ahora yo soy tu padre, pues ahora yo soy tu primo, ahora soy tu mejor amigo, seré tu jefe, te voy a enseñar tal. Esos aprendizajes, esos roles, tal, podemos verlos a veces en nuestra vida echando la vista atrás. Hay momentos en la vida en los que tú te das cuenta que algo muy dentro de ti te está pidiendo, por ejemplo, un cambio, algo que te pide, necesitas cambiar, necesitas hacer algo, por ejemplo, en mi caso fue un cambio de profesión, por ejemplo. Yo lo sentía profundamente, pero todo mi mundo estaba en contra. En la sociedad, ¿no? Es La decir, sociedad estaba en contra, mi familia estaba en mm, contra. No era lo que tenía que hacer, según ellos, pero mi ser me decía que sí. Y yo hice el cambio. Cuando echo la vista atrás, me doy cuenta que ese es un reconocimiento del plan de mi alma. Ahí mi alma me guió a hacer lo que tenía que hacer. Otra cosa, por ejemplo, es que cuando conocí a mi marido, a Eduardo, también me decían, porque es verdad que veníamos de mundos muy distintos y como que no congeniábamos. Y hasta el momento antes de casarme, hasta una semana antes, me insistían en mi familia que no me casase, que no era para mí. Y había algo en mi interior tan fuerte que no me dejó dejarlo, vaya. Tuve que estar con él porque, o sea, porque me lo pedía el alma. De hecho, me enamoré locamente de él y sigue siendo mi pareja y sobre todo mi compañero espiritual y el padre de mis hijos. Entonces, ese fue otro reconocimiento del plan de mi alma. Y si vamos a hilar un poco más fino, a hablar de los jóvenes, que estamos ujú, hablando de los jóvenes, es muy importante. por ejemplo, Rodri, mi hijo, em, cuando ya se había empezado la enfermedad y había empezado con el cáncer, su cáncer inicial empezó en la tibia izquierda, un tumor en la tibia izquierda. Y un día nos confesó que desde siempre él le tenía manía a sus tibias.
Es curioso porque los niños puedes tener, no te gustan tus orejas, tener mal de las orejas, o que no te gusten tus hombros, o que no te guste tu nariz, pero por eso no te creas un cáncer, porque además mi hijo era un niño feliz, amado, amante, maravilloso. Pero sí que era un retazo del plan de su alma. Él internamente intuía que cuando ese primer tumor en la tibia izquierda empezase, se descubriese, iba a transitar ese periodo hasta dejar este cuerpo físico e irse al otro plano. Eso fue muy intenso y lo sentimos claramente. Es un indicio del plan de su alma. Y hubo otra cosa que a mí me sucedió. Yo desde que tengo hijos tenía un miedo aterrador a que uno se muriese, pero era algo que es fuera de lo normal. Yo creo que en el fondo intuía claramente que un hijo se iba a morir. Y cuando yo lo compartía esto con mi médico homeópata, mi médico de confianza, él me decía, pero Gretel, si es que es un constipado, es que eso es, o es un virus. Y para mí era algo realmente, de verdad, aterrador. Hasta que tuve un día una visión, vi a mis dos hijos en la cocina de mayores, sentados, charlando entre ellos, con barbita los dos. Yo creo que esta imagen me la envió mi equipo de luz, mis guías, o mis ángeles o mis apoyos, para que yo pasase unos años tranquila. Porque lo cierto es que el tumor de Rodri empezó cuando él ya tenía un poquito de barbita a los 16 años. Y ahí ya me tuve que meter de lleno en esa experiencia y me di cuenta que ese sentimiento que yo tenía interno era real. Yo sabía que un hijo mío iba a morir joven. Entonces, si echamos un poco la vista atrás y analizamos esas emociones tan profundas que tenemos en determinadas circunstancias de nuestra vida, y esas decisiones que tomamos en contra de todos, o nos van a hacer, nos van hilando esa línea, ¿no?, de vida que nos habíamos trazado. Wow. ¿Qué le dirías a esos padres que, bueno, han visto fallecer a su hijo? Pues mira, yo les diría primero que como todos estamos diciendo que es un pacto de almas, es así. Realmente cada uno muere cuando tiene que morir. Puede ser que varíen unos días o eso, pero al final te vas cuando tienes que irte y de la forma en que tú decidiste que te tenías que ir, porque es para el mayor aprendizaje tuyo y de los que están cerca. Te voy a contar el caso de una mamá cuyo hijo murió, pero meses antes el hijo soñó con un número. Todo emocionado apuntó el número, se lo dijo a su madre, la madre no le hizo mucho caso, pensaban que ese sería de la lotería, pero bueno, al cabo del tiempo el hijo tuvo un accidente y murió. La madre recuperó ese papel y la fecha era, o sea, el número era la fecha de la muerte del chaval. O sea que en realidad el ser sabe cuándo se va a ir. El ser lo sabe. Y esto lo digo para que seamos conscientes de que si se han ido cuando se tenían que ir, no cabe la culpa. Porque cuando un hijo se muere, muchos padres, la mayor parte, pasan por un proceso en que empiezan a culpabilizarse. Ay, si no le hubiera comprado la moto, si le hubiera llevado a este médico, y si yo hubiera estado, y todo eso es normal como ser humano. Pero si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ellos tienen una fecha, igual que todos. Todos tenemos una fecha de partida y una forma de irnos. Entonces, no hay lugar a la culpa. No hay culpa. Ellos han hecho lo que tenían que hacer, como hemos dicho antes. Han cumplido su misión de una manera maravillosa. Han removido todos los cimientos de nuestro mundo y se han ido a ese lugar de paz y de luz al que todos pertenecemos. Y es más, si nos damos cuenta de eso y hacemos el duelo de una manera más consciente, es decir, aceptando o indagando, porque al final yo no voy, y esta es mi verdad,
Luego cada uno tiene que buscar su verdad, cada uno tiene que indagar y buscar su verdad. Pero si te adentras en el mundo espiritual y te abres a pues esas conferencias tan maravillosas que proponéis, a los libros, y sobre todo a lo que resuene dentro, porque por mucho que tú veas, por mucho que tú leas, si Si no no te resuena, resuena, no sirve. y aparte que son señales que tú mismo te estás dando. Claro. Otra cosa es que tú te des cuenta de esos señales, que es otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, abrirnos, abrirnos. Entonces, si tú eres consciente y te vas dando cuenta, vives el mundo, el duelo desde un punto de vista espiritual, sabiendo que viven, que están bien y que están cerca y que nos quieren. Entonces, es que es mucho más ligero, es mucho más liviano. De hecho, ellos, lo hemos dicho, en cuanto trascienden y llegan a la luz, empiezan a formar parte del grupo de seres que nos acompañan y desde ahí tienen una visión muy amplia de nuestro propio plan de vida. Entonces nos pueden ayudar con esas sincronicidades, con esas señales, con esos susurros, nos pueden ayudar a que completemos esta encarnación aprendiendo el máximo posible de esos aprendizajes que nos habíamos pautado previamente. ¿Eh? Entonces vamos a pensar en que ellos nos pueden ayudar encima. Si abres tu mente a eso, tomarás las decisiones adecuadas y encima los sentirás cerca y encima luego tendremos ese reencuentro en el mismo plano. Ahora tenemos es curioso, antes estábamos los dos en el plano material y teníamos una relación. Ahora yo, por ejemplo, estoy en el plano material y mi hijo está en el mundo espiritual, pero podemos seguir teniendo una relación, como ya hablamos también en otro Ujú. programa, tú Las y yo, de señales. cómo relacionarnos con ese otro plano. Pero llegará un momento en que nosotros perdamos este traje y pasemos también a unirnos con ellos en el mundo espiritual. Entonces, simplemente están cambiando las circunstancias de la comunicación. Tenemos que abrirnos a su mundo, tenemos que dejar un poco, como siempre, la mente racional, la materia y esas intuiciones que te llegan, esas sensaciones que tienes, a abrirte a ellas para poder seguir estando en contacto con ellos. Ellos, los jóvenes, son, como he dicho, grandes maestros y sobre todo los hijos que a los padres nos mandan muchísimas señales de luz, porque saben que es una prueba de las más duras para asumir en esta encarnación. Entonces, se preocupan mucho de enviarnos señales. Abramos nuestra mente, están ahí. Están ahí para apoyarnos y van a estarlo hasta el último día que nosotros estemos en esta tierra. Qué pasada. Gretel, hemos hablado de un tema muy complejo, pero con un gran aprendizaje, ¿no? Con tu experiencia, pues esperemos que padres que están pasando, ¿no? Por momentos muy difíciles, momentos de enfermedad o momentos de suicidio, pues tengan esa esperanza y esa fe, decir, no, no, es que están donde tienen que estar. Y dejarnos, ¿no? Y dejarnos un poco de las cosas materiales de esta sociedad, ¿no? Y como antes has dicho, es abrirnos, ¿no? A escucharnos, a observar, ¿no? Que constantemente nos están enviando mensajes. Constantemente. Ellos y nuestro equipo de luz. Ellos forman parte de ese equipo de luz que nos asesora y nos apoya durante esta encarnación, nuestros guías, nuestros ángeles. Entonces, abriéndonos a ellos, estaremos cerca de nuestros hijos y luego guiados por el universo. Y también forma parte del juego. Claro, por supuesto. Al final, una vez en el otro lado, todos somos uno, todo es una misma, todo hay una unión. Entonces vamos a abrirnos a ello y vamos a vivir de manera consciente, vamos a intentar, por lo menos yo, ese es mi propósito, ya que he tenido que pasar por esta muerte de mi hermana, de mi hijo, yo quiero pasar por esta vida sacándole el máximo jugo, dándole menos importancia a las cosas que no la tienen, por supuesto a las cosas materiales o a las pequeñas disputas o a las luchas de poder. mm, El ego, Vamos ¿no? al ego, el ego, exacto. Vamos a dejar un poco el ego de lado y vamos a enfocarnos en lo que realmente importa, que es el amor. El aprendizaje máximo es el amor en todas sus facetas, que no es poco. No, no, para nada. Es un camino muy largo, ¿eh?
muy largo, de muchas encarnaciones. Bueno, pero también de esperanza. Es ante todo, Sí, también tenemos que decir a la gente que está pasando un duelo, que está, ¿no? En una esquina llorando, que es esperanzador, ¿no? Que después de esta vida hay otra vida y muchísimo mejor, ¿no? por supuesto, y los padres que están pasando por este duelo que es tan duro y tan difícil y tan complejo, aparte de la mirada en el mundo espiritual, que es fundamental, yo creo que hay una cosa que es del día a día. Cada día hay que tomar pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones. Cada decisión, yo sé que a los padres al principio nos cuesta levantarnos de la cama, saludar a alguien. Hay que seguir tomando esas decisiones para estar en el camino de superar. No digo superar, a ver, superar a veces, cuando hablas de la palabra superar, la gente piensa que es olvidar a nuestros hijos. No, 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 no. me refiero a Es sobrellevar esto que nos ha pasado de otro modo. Porque, por decir, supuesto, van a estar vivos para nosotros siempre. Incluso los que no son tan espirituales se van a acordar siempre de sus hijos. Ellos siempre van a estar presentes. Pero sí que es verdad que tomar esas pequeñas decisiones de cada día, cotidianas, volver a trabajar, volver a relacionarte con la familia. Sí, hay cosas muy duras, las fechas son muy duras, las navidades son muy duras, pero una tras otra tomando esa decisión, que son decisiones también desde el amor, y ellos nos empujan a que las pasemos del mejor modo posible. Vamos a ir entendiendo que esto es lo que nos tocaba vivir en esta vida, que podemos volver a ser felices a pesar de la trascendencia física de nuestros hijos y sobre todo que estamos muy cerca, más cerca que nos imaginamos, ¿no? mucho más cerca, mucho más Realmente, cerca. bueno, esa cercanía se va acercando cuando, ¿no? Te abres en más y aceptas más o la búsqueda espiritual, ¿no? A ver, ellos están cerca sí o sí, aunque tú no te enteres. Ellos están cerca sí o sí. Lo que pasa que si tú Pero estás abierto, vas a sentirlo, claro, claro, claro. comprendes mejor el La dónde. rela y hay una relación. Entonces, ya que van a estar, vamos a abrirnos. Yo es que pienso también una cosa, una vez has perdido físicamente un hijo, ¿qué más te da? Indaga. No te quedes en lo estrictamente convencional, en lo que te marca la sociedad. Abre tu mente. Indaga y busca gente, que hay gente muy válida y libros maravillosos. Indaga, ¿qué puedes perder? Si lo que más queremos en nuestra vida, entre comillas, se ha ido físicamente, pues vamos a ser valientes y vamos a indagar, porque si indagamos, esos aprendizajes sí que los vamos a poder realizar. Pues, Gretel, ánimo, que la gente sea valiente y que indague, que busque, que investigue, ¿no? Como bien has dicho, la muerte de un hijo, pues, oye, más peor que eso, pues voy a investigar, ¿no? Que investiguen, que hay, como antes has dicho, gente maravillosa, gente que nos puede ayudar, ¿no? Y lo más importante, pues, es tener la fe que, bueno, pues nuestro hijo no lo vemos, pero que está bien Está, vivo. está, está. Están más vivos que nosotros. Gretel, muchísimas gracias. Ha sido un tema bastante complejo porque, claro, el tema de los hijos, claro, cuando hablamos de una persona mayor, es como más se acepta mejor, ¿no? El Sí, hecho de, bueno, ves un proceso, ¿no? Degenerativo, ¿no? Ves que por ley de vida, ¿no? sí. Pues se van envejeciendo, van enfermando y se van, ¿no? Más temprano que nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que la muerte de los jóvenes nos parece Claro, la muerte, contra natura, claro, totalmente. es un impacto de realidad que está ocurriendo mucho. Sí, porque aunque sea la excepción, porque por ejemplo yo en mi entorno, pues en los colegios en los que Rodri se movía, en mi barrio y tal, Rodri es el único que se ha ido, que ha trascendido. Pero luego te das cuenta que yo a raíz de esto y de escribir el libro que ya conoces y que ya Sí. hemos hablado de él, em, estoy en contacto con muchísimos padres de todo el mundo. Y esto, aunque nos parezca una excepción, son excepciones que le pasan a mucha gente. A muchísima gente. A muchísima gente. Entonces hay que dar un
puntito de esperanza. Y si te parece, David, voy a volver a enseñar el libro por si algún padre Por supuesto. quiere, quiere indagar también en este mundo. No sé si se ve. ¿Se ve? Perfecto, se ve Vale, perfecto. pues eso, un poco para que veáis mi experiencia, que me hace tener la total seguridad de que ellos están con nosotros. Desde luego nos acompañan y así seguirá siendo. Genial, pues que así sea. Gretel, muchísimas gracias por este pedazo de viaje, porque es un viaje a los jóvenes. Y nada, espero pues compartir experiencias contigo y conocimiento. Gretel, Pues muchísimas gracias muchísimas gracias a ti por esta siempre, oportunidad que me has dado y por esta confianza que me has dado. a ti siempre, David. Sabes que estoy aquí dispuesta, lo que tú necesites también, a participar en tu canal cuando haga falta. Genial. Muchísimas gracias y gracias por escucharnos o para vernos y cómo no, pues investigar, buscar y ante todo es sentir, ¿no? Porque tú puedes buscar mucho, pero si no sientes, ¿no? Que, bueno, pues estoy en buen camino, es muy importante sentir, muy importante. Pues, señores, tenemos que buscar en nuestras vidas. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo, Gretel. Gracias. Sobrevivir a un hijo es algo que no te lo puedes ni imaginar hasta que te sucede. Es tanto que, fíjate, no hay una palabra para definir. Hay palabras para definir a quien pierde a la pareja y a quien pierde un padre, pero no hay para definir a un hijo.